Bueno, ese era el micrófono y seguimos. Entender un poquito más esa parte. Entonces, ¿por qué es tan importante la electronegatividad? Porque determina el tipo de enlace, ¿sí? Que puede darse entre dos átomos iguales o dos átomos diferentes. ¿Qué pasa si los dos átomos son iguales? Pues la diferencia de electronegatividad va a ser cero y el enlace va a ser un enlace covalente puro, ¿sí? Ya les explico la diferencia. Si son átomos diferentes y entre esos átomos diferentes la diferencia de electronegatividad diferente de cero, el enlace puede ser covalente polar si la diferencia de electronegatividad está entre 0.1 y 1.7. Pero si esa diferencia es mayor a 1.7, estaríamos hablando de un enlace iónico. Entonces, es importante tener presente cómo influye la electronegatividad en el tipo de enlaces que se van a formar. Bueno, a mí me surge una inquietud aquí para todos. ¿Ustedes creen? Bueno, ay, sí me dejó. Puede ser, hermano. Señora. ¿Alguien dice algo? Bueno, hagamos de cuenta que hablamos de dos átomos diferentes. Vale. Hagamos de cuenta que hablamos de dos átomos diferentes, pero que estos dos átomos diferentes tienen una diferencia de electronegatividades que es igual a cero. ¿De cuál de esos enlaces estamos hablando? A pesar de ser diferentes. ¿Del covalente? Solo covalente. Sí, señora, el covalente acá, covalente puro. Porque su diferencia electronegatividad, o sea, no importa quién tenga la carga, pero si su electronegatividad es mayor a 1.7, o está, bueno, si está entre 0.1 y 1.7, es covalente. Y si es mayor, es polar. Es iónico. No, Y para... no, mentira, espere. Si su diferencia, o sea, es ninguna, digamos, las dos tienen el mismo, es 2 y 2, es 0. Entonces, sí es solo covalente. Exacto. Si Estamos en... está, bueno, si su diferencia está entre 0.1 y 1.7, es covalente polar. Y si es Sí, mayor a 1.7, es iónico. exacto. Estamos hablando de un iónico. ¿Vale? Néstor, escuché una parte de algo de que si era cero, si es cero, ¿qué pasa? Si la diferencia de electronegatividad es cero, estamos aquí en un covalente puro o no polar. Ah, ok. ¿Sí? Y si es covalente polar es porque la diferencia de electronegatividades está entre 0,1 y 1.7. Entonces, eso nos lleva aquí a mirar esta tablita, esta tabla periódica donde se ven las electronegatividades. Miren. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay 3 elementos con 1.8. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Aquí está el menos electronegativo y aquí arriba a la derecha el más electronegativo. Entonces, esto también ustedes deben revisarlo y evaluarlo en su tabla periódica, que todos deben tener, pues me imagino que a la mano o cerca, y en el parcial pues mucho más, porque esos datos los van a necesitar. ¿Sí? Con la mayoría de profesores de pronto no se enfocan en eso, pero sí les puede salir una pregunta tipo teórica. Entonces, por eso les repetía y les repetía, porque ese valor de 0, 0.1 a 1.7 y de 1.7 arriba, nos indican unos enlaces, ¿sí? Basados en la electronegatividad de los elementos. Entonces, ese dato teórico sí deben tenerlo a la mano. Seguramente no nos pongan a hallarlas, o bueno, eso depende del tutor. La verdad, a mí nunca me pusieron a hacer eso. Sí recuerdo una pregunta que decía que la electronegatividad era 1.5. ¿Qué enlace era? Sí, cosas de ese tipo son las que ustedes deben tener en cuenta. Por eso les repito y les pongo nuevamente para que escuchen, para que tomen el dato, para que tomen el pantallazo, para que graben en su celular. En fin, como les parezca más cómodo, pero que tengan la guía, ¿vale? Entonces vamos a continuar.
¿Listo? Bueno, aquí vamos a revisar esta, donde nos habla el enlace iónico. Entonces, como habíamos visto, se forma cuando se hace reaccionar un metal con un no metal. ¿Y qué nos decía al principio? ¿Comparten o no comparten el iónico? Entonces, uno cede y otro gana, ¿sí? Hay cationes y aniones, que también ya los habían escuchado ustedes por ahí mencionar. En el no metal, que es el covalente, se comparten, ¿vale? Y en el metal solo se ceden cationes. Bueno, en el enlace iónico, o para entender enlace en general, usted tiene que recurrir a una estructura que se llama diagrama de Lewis o estructura de Lewis. ¿En qué consiste la estructura de Lewis? La estructura de Lewis significa o consiste en representar el símbolo del elemento y dibujar para ese elemento únicamente la capa de valencia y los electrones que se encuentran en él. Entonces, para el sodio, el electrón, la última capa solamente tiene un electrón. Entonces, ese es su electrón de valencia. Para el cloro, su última capa tiene 7 electrones de valencia. Primera condición del enlace iónico era que fuese entre un metal y un no metal. Hasta el momento lo va cumpliendo, ¿cierto? Entonces, normalmente el sodio, que es un metal, se va a asociar con un no metal y va a formar un enlace iónico en el cual el sodio pierde su electrón y el cloro lo va a ganar, ¿sí? Esas estructuras de Lewis nos permiten entender cómo va a ser la interacción de los electrones. En realidad, el enlace químico se da por la transferencia o por la compartición de los electrones del último nivel de energía. Por eso se llaman electrones de valencia, porque son los electrones que son capaces de formar enlaces químicos. Los electrones interiores o de las capas interiores normalmente nunca cambian de nivel, ¿sí? Nunca cambian de nivel, sino que están ahí adentro. No se pueden formar enlaces químicos con ellos. Entonces, por eso la última capa también se le llama capa de valencia. No metal y va a formar un enlace iónico en el cual el sodio pierde su electrón y el cloro lo va a ganar, ¿sí? Esas estructuras de Lewis nos permiten entender cómo va a ser la interacción de los electrones. En realidad, el enlace químico se da por la transferencia o por la compartición de los electrones del último nivel de energía. Por eso se llaman electrones de valencia, porque son los electrones que son capaces de formar enlaces químicos. Los electrones interiores o de las capas interiores normalmente nunca cambian de nivel, ¿sí? Nunca cambian de nivel, sino que están ahí adentro. No se pueden formar enlaces químicos con ellos. Entonces, por eso la última capa también se le llama capa de valencia. Miremos entonces cómo ocurre la formación del enlace iónico. Está mi cloro, estamos haciendo la estructura de Lewis, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Está mi litio, en este caso. El litio tiene 2 electrones en su primer nivel, esos no deberíamos dibujárselos. Y en el último nivel tiene un solo electrón. Este litio quiere ganar estabilidad. Para ganar estabilidad debe ceder su electrón y quedar con 2 electrones internos, que serían los electrones o el mismo número de electrones que tiene el helio. El cloro, por su parte, tiene 7 electrones en su último nivel de energía y al recibir este electrón se completa su octeto y lo hace similar al gas noble argón, ¿sí? Entonces, miremos qué más podemos observar aquí. Ese electrón entonces se va, al transferirse se convierte en un
catión, este se convierte en un anión y al tener partículas de cargas opuestas se genera el enlace iónico, que es una atracción electrostática. ¿Sí? Normalmente los compuestos iónicos son redes cristalinas iónicas, en la que los iones están intercalados entre iones positivos y iones negativos y siempre van a estar interactuando. Por ejemplo, digamos, si este es el ion positivo, al lado debe tener uno negativo, a este lado tiene otro, a este lado tiene otro, pero a su vez cada uno de ellos también está interactuando con otros iones. Entonces los compuestos iónicos son redes iónicas cristalinas. Aquí aparecen algunos ejemplos, el NaCl, el cloruro de cesio, el fluoruro de litio, y esas son como las estructuras de redes que ellos pueden formar. Propiedades de los compuestos iónicos. ¿Cómo así compuestos iónicos? ¿Es lo mismo enlace iónico que compuesto iónico? No. El enlace es la interacción que se da entre las dos partículas. Y el compuesto es la sustancia que se forma por las interacciones y atracciones de las partículas de cargas opuestas. Un compuesto iónico, por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal común que nosotros utilizamos en nuestra casa, tiene elevados puntos de fusión y ebullición. Son solubles en agua. No conducen la electricidad en estado sólido, pero sí lo conducen si se encuentran disueltos o fundidos. Son duros, pero algo importante es que son frágiles. Es decir, usted, por ejemplo, agarra un terroncito de sal y usted siente pues la firmeza del terroncito, pero si usted le aplica una determinada fuerza, este se desmorona, ¿cierto? Se descompone, o no se descompone, se desintegra. Entonces, son duros, pero son frágiles en su mayoría. ¿Qué es lo que nos está diciendo pues la última propiedad? Esas son características de los compuestos iónicos. ¿Qué solubilidad presentan las sustancias iónicas, sobre todo en agua? Si yo tengo NaCl, que es la sal común, dijimos que es una agrupación de iones positivo, negativo, y van formando redes, ¿sí? ¿Por qué razón los compuestos iónicos son solubles en agua? Resulta que aquí tengo un ion sodio y aquí tengo una molécula de agua. Las moléculas de agua son compuestos polares o valentes. El oxígeno es un elemento muy electronegativo, que quiere decir que siempre va a atraer electrones hacia su núcleo. Entonces siempre va a estar con una carga parcial negativa. Y los hidrógenos, que son menos electronegativos, van a tener una tendencia a ceder los electrones de forma parcial hacia el oxígeno. Normalmente los iones sodio, que son positivos, van a interactuar con ese lado negativo de la molécula de agua. Y entonces aquí alrededor del sodio vamos a encontrar muchas moléculas de agua que van a hacer que él se separe del otro ion, que es del ion cloro. Y el cloro a su vez va a interactuar con el lado positivo de la molécula de agua, que son los hidrógenos. Entonces lo que ocurre es una solvatación en la cual las moléculas de agua hacen que los dos iones como tal se separen, porque empiezan a interactuar con la carga aparente o con la carga parcial que tiene cada una de las moléculas de agua. Entonces, por eso es que las sustancias iónicas en su mayoría son solubles en agua, debido a la polaridad de la molécula. En esta tablita, lo que le aparecen es más o menos cuáles son los enlaces iónicos o los compuestos iónicos más comunes que se van a dar dependiendo del grupo del metal y del no metal, ¿sí? Dijimos que tenían que ser de los metales que son menos electronegativos con los metales que son más electronegativos, para que uno pierda y otro gane. Entonces, si el metal es del grupo 1, normalmente en la fórmula general va a haber un metal
perdón, si el no metal es del grupo 7, ¿no? Un metal y un no metal. 1 y 1. La proporción sería 1 y 1. Por ejemplo, el bromuro de litio. Tiene un punto de fusión de 547 grados Celsius. Bastante. O sea, para que se derrita el bromuro de litio necesito calentar hasta 547. Ese sería un compuesto iónico entre un metal del grupo 1 y un no metal del grupo 7. Entonces ahí lo que usted va a ir encontrando es cuál sería como la fórmula general y cuáles serían los iones presentes en cada uno. En este caso el metal tendría una carga de +1 y el no metal tendría una carga de -1. ¿Qué pasa si estoy trabajando no con un metal del grupo 7, sino con un metal del grupo 6? En ese caso, la carga del no metal va a ser -2. Fíjense bien, los no metales del grupo 7 trabajan con carga -1 y los no metales del grupo 6 trabajan con carga -2 y los no metales del grupo 5 trabajan con carga -3. Estas son las cargas negativas que pueden tener. Entonces es bien importante que usted haga como un ejercicio y vaya revisando los compuestos iónicos. Normalmente, fíjense bien, cloruro de magnesio tiene una temperatura de fusión de 708 grados. El óxido de calcio, bastante elevada, 2680. El trióxido de dialuminio, 2045 grados Celsius. Entonces, en su mayoría tienen altos puntos de fusión. El que más bajita la tiene es el bromuro de litio, pero el resto de ahí y el nitruro de litio, que también tiene una, bueno, relativamente baja, porque de 843 grados Celsius es bastante. Eso es como por revisar una generalidad. Las sustancias iónicas son frágiles, o sea, son duras al tacto, pero si le aplicamos una fuerza determinada son capaces de fragmentarse, se rompe el cristal. Eso es lo que ocurre. Bueno, hasta acá se ha hablado bastante acerca del enlace iónico. A modo de retroalimentación. ¿Qué características encontramos entonces en este tipo de enlaces? Y recordemos que no es lo mismo el enlace que el compuesto iónico, ¿cierto? El enlace es la interacción de las moléculas y el compuesto es lo que se forma después de esa reacción entre las moléculas como tal. Entonces partimos de que es un metal y un no metal, ¿cierto? ¿Quién más me ayuda con características de los enlaces iónicos? Uno cede un electrón y el otro lo gana. Se ceden y se ganan electrones. ¿Listo? ¿Cuál es la capa de valencia? ¿Cuál es el electrón de valencia? ¿En dónde se encuentra ubicado? Que se encuentra ubicado en la última capa más externa. En la capa más En externa. la última capa y creo que tienen que conformar siempre 8 electrones, ¿es? Generalmente busca el equilibrio formando el octeto, que son 8 electrones. ¿Sí? Es lo que se busca con este tipo de interacciones entre los iones. ¿Qué otra cosa se puede Néstor, decir? ¿por qué ese equilibrio lo logran preciso con 8 electrones de valencia? Eso tiene que ver con el tema de la configuración electrónica. ¿Se acuerdan lo del SPD? Porque hay elementos, lo explicamos la otra vez, que hay elementos que no superan... Bueno, es que eso es algo confuso para mí, la verdad. Aquí alguien va a ingresar. Pero sí tiene que ver con la configuración electrónica de SPD. ¿Se acuerdan cuando buscábamos los números principales y el magnético? Que se decía que llegaba hasta A, B, C, D, F, G. Eso es una correlación de una cosa con la otra. Eso es lo que tiene que ver, por eso se dice que buscan 8, porque no he encontrado elementos aún que dice que se pueden encontrar de pronto más adelante, que superen este número, el octeto en la capa de valencia. ¿Vale? Entonces, esa es una relación que existe y generalmente todos van a buscar el equilibrio cediendo y completando su capa de valencia con 8 electrones. Bueno, seguimos entonces con el metálico. ¿Hay alguna inquietud que tengamos que revisar? ¿Tomaron apuntes? ¿Tienen los datos principales?
Sí, así como a modo de teoría. Néstor, yo quisiera mirar otra vez lo de la diapositiva de la sal con el agua, lo de Solubilidad. 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 Sí. Vale, Uy, vamos a ver. la de fondo amarillo, esa no entendí ni papá. Esta. Por dos, yo también. Listo, vamos a revisar. Es Esta, sí. que Estas también dos. teníamos biología y eso pues a mí me sirve. Listo, bueno. Lo que he explicado de la solubilidad en agua es que cómo interactúan las partículas de cloruro de sodio con las de agua, que es H2O. Entonces, vean que la del sodio como tal es positiva. Entonces, miren que aquí están las dos, aquí venían unidas. Y aquí se desunen por la acción o la interacción de las moléculas del agua. Entonces la negativa va a interactuar con las partículas positivas del agua y la positiva con la negativa. ¿Sí? Este elemento es bastante electronegativo, lo explicaba la profesora. Entonces por eso es que son tan solubles, porque logra descomponer, ¿sí? Tomar la parte positiva, atraerla con la parte negativa del agua, y aquí pasa lo mismo con la parte negativa. Interactúan entre sí las fuerzas opuestas, que es lo que hace que se descompongan y se genere la unión. Sí, no sé si eso sea más claro de pronto así, eso es explicado con mis palabras. Lo que ella dijo, ella decía, mire, aquí está la partícula de agua, de sodio, de cloruro de sodio, ¿sí? Acá, esta. Entonces llegan ahí unidas y todas las negativas del agua van a interactuar con las positivas, se atraen de una vez. Y eso hace que las positivas interactúen con las negativas y logren romper esta unión. Entonces, por eso es que van a interactuar. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener cloros, aquí vamos a tener otro cloro, aquí vamos a tener otra de sodio. Y eso es lo que va a pasar con cada una de las partículas que están conformando el agua y conformando el cloruro de sodio. ¿Sí? Eso era... no me acuerdo quién me preguntó. Bueno, espero que haya quedado, pues, de pronto más resuelta la inquietud. Sí, señor. Vale, listo. Creo que mi internet está como molestando. Y acá esta. ¿Tiene la tabla periódica a la mano? La forma de entender esta es con la tabla periódica. Entonces vamos a revisar los no metales del grupo 7. ¿Lo están viendo? Entonces, el grupo 7 nos muestra una electronegatividad. ¿Sí la están viendo, compañeros? Señor, Sí, ahí aparece, profesor. Sí, Néstor, se ve ¿Sí, Néstor, qué? Perdón. Entonces, Solo la diapositiva sí se ve. listo. ¿Y la tabla periódica también? No, eso sí, no, solo se ve No, la presentación. No, pero la tabla periódica de ustedes. Ah, ahora sí. Sí, sí, yo la veo, claro. Vale, espérenme un segundo. Creo que compartí sin audio. Entonces... Néstor, cuando se refiere al grupo, ¿se refiere a los numeritos que aparecen arriba? Sí, señora. 1, 2, 3, ok. Que el grupo 7 es el que empieza manganeso. No, el grupo 7 empieza con flúor. 7A. ¿Sí? ¿Lo están viendo todos? Ahí en esa hilera van a encontrar el bromo. sí, señor, es que estamos viendo era el 7B, creo. Ah, a ver, reviso si el 7B... Sí, están viendo el 7B. No, se encuentra bien a la derecha, la segunda de derecha a izquierda, la segunda columna. Tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. ¿Sí? Y entonces del grupo 1A, 2A y 3A tenemos los que empiezan en donde empieza el hidrógeno, el berilio y el boro.
¿Sí? Ahí está el litio. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un metal con un no metal. No sé si sea claro, si lo estén viendo. Entonces, ella explica en su ejemplo que el litio y el bromo, vamos a revisarlos. El bromo tiene electronegatividad de 2.96 y el litio de 0.98. ¿Sí los están viendo? Entonces ahí sale un ejemplo. Ahí sale algo de lo que se ha explicado. Si ustedes restan 2.96, que es la electronegatividad del bromo, le restan la electronegatividad del litio, que es 0.98, si yo creo que veo bien, 0.98, ese valor es superior a 1.7. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de las diferencias de electronegatividad? Entonces tenemos un enlace iónico. Hola. ¿Sí lo están viendo? ¿Están revisando sus tablas? Sí, ya la diferencia de que el bromo tiene 2.96 de electronegatividad. Sí, señora, ¿Estoy bien? 2.96. Sí, es correcto, claro que sí. Y revisemos la del litio, 0.98. ¿Sí? Ahora revisemos el magnesio, que es la siguiente, y el cloro. 3.16 contra 1.31. ¿Sí? Sí. Entonces, esa diferencia también es superior a 1.7. Entonces, nuevamente se tiene un enlace iónico. Por otra parte, pueden revisar también el galio y el flúor. .81 contra 3.98. Ya ahorita. Ya ahorita voy. ¿Qué habitación? Ay, 10 minutos. ¿Listo? Sí se puede observar de manera más clara cómo se hallan las diferencias de las electronegatividades y por qué es importante tener claro el concepto de las diferencias, de qué rangos a qué rangos podemos definir los enlaces iónicos. Sí, señor, ya con la tabla en mano ya es más sencillo. Exacto. No se maten ahorita con el tema de los iones presentes, de la fórmula general. Eso generalmente no se va a usar, pero sí es muy importante saber diferenciar entre los elementos, hallar la diferencia de electronegatividad y poder definir el tipo de enlace. Entonces aquí tenemos las fórmulas que nos ayudan, ¿cierto? Miren, litio y el oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos? Una pregunta, es que no, me perdí como un poquito. Por lo Señor. menos uno puede hacer la comparación entre cualquiera, o sea, por ejemplo, potasio y X otro que yo quiera, o que pues pongan o no, o solo Hagamos el tres. ejercicio. ¿Potasio y cuál? A ver, escojo. Selenio, un ejemplo. Bueno, yo tengo el potasio 0.82. ¿Cuál fue el otro elemento? ¿O 0.62? Espérenme a ver. Sí, 0.82 potasio. Selenio. ¿Y cuál es la electronegatividad del selenio? 2,55. Listo. ¿Cuánto es esa resta? 2,55, 0.82. Tiene que dar más de 1.7, ¿cierto? Porque estamos ubicados en el 1A y el 6A. Y claramente esa diferencia da más de 1.7. ¿Sí es correcto? Sí. Listo, entonces estamos hablando nuevamente de un enlace iónico. Vale, Viviana, la electronegatividad en mi tabla periódica es un número que está a la derecha del símbolo, es el cuarto subiendo o el tercer número subiendo. Entonces no sé si lo puedas ver así como yo o esa tabla periódica esté diferente.
¿Sí? ¿De qué hablo básicamente? Hablo de esto. Miren mis nomenclaturas. Si ven que no, al otro lado, a este lado el cuarto subiendo dice electronegatividad. No sé si se lea bien o no, pero entonces las tablas periódicas tienen como esa simbología, y ahí nosotros podemos encontrar el valor de electronegatividad. Varias tienen la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, el número atómico, el estado de oxidación. ¿Sí? A ver, un segundo. Caramba, no sale en la que tienes. A mí tampoco Bueno. me sale en la que tengo, pero pues en la aplicación esa, pues sí sale. De hecho sale ahí específica. Sí, bueno, hay dos, o buscar una en internet bien completa, pero por el tema de colores podría ser complejo a la hora de imprimirla. toca pedirle el Solo lo que análisis. aquí tengo. Listo. O pueden acercarse a una papelería y buscar una y revisarla antes de comprarla, pues que tengan lo que ustedes necesitan o lo que necesitamos para el curso. Sí, generalmente creo que esta que yo tengo me costó como 2.000 pesos. No es cara, es muy útil. Viene con la explicación de pues todos los datos que les estoy mencionando, el símbolo, trae hasta la configuración electrónica. Aquí me dice, por ejemplo, que el hidrógeno es 1s1. ¿Sí? Entonces, les puede ser útil bastante. Y no está de más pues tenerla a la mano porque es una herramienta muy útil. Pues si ya trae la electronegatividad, ustedes imagínense en un parcial buscando en internet electronegatividad de varios elementos, pues se les va el tiempo. ¿Sí? Entonces... La mía tiene la electronegatividad, la estructura atómica, pero no tiene la electronegatividad. Ah, caramba. Bueno, pero si no han tenido el parcial, o bueno, igual si ya lo tuvieron, están a tiempo de adquirir una buena tabla periódica más completa. ¿Sí? No buena, sino más completa. Uy, sí, y nos dijo a tiempo. Bueno, menos mal que revisamos el tema, que creo que es lo que me pedían, ¿cierto? Este tema. Sí, señor. Listo. Entonces eso es lo importante, que puedan ir tomando los apuntes, ir alistándose y tener toda la mano. Vuelvo y les repito, en mi caso, o sea, hablo de la materia de química básica de Néstor Parra, en el examen nunca me tocaron estos temas, solo así el teórico, como rapidito, una o dos preguntas. Bueno, tenemos estos dos elementos, ¿qué tipo de enlace podrían conformar? Entonces ya uno, bueno, electronegatividad, revisa la tabla periódica, réstelas, miren qué rango de los valores está, si es covalente puro o no polar, si es iónico o covalente. ¿Sí? Entonces, eso es lo único más o menos que a mí me pidieron. Ya depende de cada tutor. Si no han logrado avanzar, pues ¿qué más les quiere evaluar? No, Viviana, ¿no sale? No, seguramente no la encuentran. Lo que yo les mostraba aquí en la parte de arriba, yo tengo como esa nomenclatura para saber dónde está la electronegatividad. La mía sí la muestra. ¿Sí? No sé si lo alcancen a leer. Y viene así, con los colorcitos, entonces se puede definir rápidamente. Y aquí las convenciones de cada color que es. Entonces una así completica, pues pueden ubicar en una papelería. Vuelvo y les digo, no es cara. Los rangos, listo. Entonces vamos a mirar los rangos. ¿Alguien se acuerda de los rangos? ¿Tomó nota de los rangos? Que nos retroalimente. Lo de entre si son, Sí, señora. digamos, si un elemento y otro elemento, pues su electronegatividad, digamos, es 2 y la otra es 2, quiere decir que es 0. Entonces es un enlace, ¿qué? Covalente. Covalente solamente. Sí, covalente. Y digamos, si su diferencia de electronegatividad está entre 0.1 y 1.7, ese covalente polar. Sí. Y si su electronegatividad es mayor a 1.7, es iónico.
Así es. ¿Sí? Entonces, miren. Sí. Yo no sé si ustedes han visto que yo a veces les pongo unas diapositivas que parecen fotos de clase. Esa misma técnica ustedes la pueden apropiar para su materia, no solo para química, para todas y en todos los semestres. A mí se me volvió costumbre, entonces la profesora o el profesor están aquí presentando. Bueno, aquí tenemos a alguien que canta. Perfecto. Entonces, ya para cerrar esta sesión que quedan 2 minutos y volver a abrir, ¿qué tenemos? Que si el profesor está exponiendo, ¿yo qué hago? Yo tomo pantallazos y voy guardando en un Word y apunto al pie de esa foto los datos importantes. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, tomaría una foto esta, un screen, guardo en un Word y escribo, bueno, pilas que aquí están las diferencias de electronegatividad. Entonces ya sé que polar entre 0, 1 y 1,7, iónico mayor que 1,7 y covalente puro o no polar si la diferencia es 0. ¿Sí? A veces cuando uno de pronto tomando apuntes da vueltas o no escribe claro porque va rápido el profesor o en la razón que fuera, de pronto la diapositiva sí les ayuda más. ¿Sí? Ustedes con esa diapositiva pueden de pronto leerla posteriormente o mañana o 2 días antes del examen y entender y volver a refrescar lo que ya de pronto escucharon. ¿Ves? Se los doy así como tip de pronto para guardar información y obviamente guardan el documento con algo que ustedes sepan qué es, ¿sí? Entonces, bueno, explicación de la profesora, materia biología, octubre 4. Entonces van guardando sus datos, los van revisando posteriormente y de pronto, adicional a eso, toman el apunte en su cuaderno o cosas así. Entonces, de revisar foto y diapositiva. Entonces ya ustedes van al Word y tienen información guardada. ¿Sí ven? Entonces, eso así como un pequeño tip. ¿Algo más sobre el enlace iónico? ¿O seguimos? Bueno, ya se va a acabar esto. ¿Algo más del enlace iónico? ¿Me puedes hacer un favor? Qué pena. ¿Puedes regresar donde explica lo de los metales y no metales? Que tomé la foto, pero me salió rosa y no. Ya hasta ahora me doy Vale, cuenta. no hay Qué pena. problema. Ya vuelvo a enviar el link para ingreso, ¿vale? Y hacemos el ejercicio que necesitas. ¿Listo? Vale. Bueno.